¿Existe algún sistema de clasificación en las cárceles actualmente? Estamos hablando de que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, los enfermos mentales estaban con los delincuentes de máxima peligrosidad, los de máxima peligrosidad con los de mínima, las mujeres con los hombres, con los niños, los homosexuales, digamos, las personas más enfermas, todos estaban reunidos en un mismo sitio, no había un sistema de clasificación. ¿Existe en tu país algún sistema de clasificación en donde haya un edificio para los delincuentes enfermos de mente, para los delincuentes perversos, para los delincuentes neuróticos? ¿Existe o no existe? Pues vamos a seguir entonces nosotros desarrollando nuestra materia a ver si de repente existe, ¿no? Entonces, a partir de Foucault, nosotros podemos estudiar la evolución que ha tenido los castigos, ¿ok? A través de las épocas. Entonces, el objetivo de las reprimendas como tal, decía Foucault, no ha sido castigar menos, sino castigar mejor. Quizás castigar con una severidad atenuada, pero para hacerlo con mayor universalidad y necesidad, insertar más profundamente en el cuerpo social el poder del castigo. Si como sociedad nosotros tenemos instaurado la idea del castigo como lo peor que me puede pasar, evidentemente ni en Venezuela, ni en Argentina, ni en Chile yo voy a cargar 20 gramos de marihuana. Es, digamos, lo que Foucault quiere que las sociedades puedan entender, la universalidad del castigo a partir del daño que causan a una sociedad y el daño que le causan a la persona misma. Nosotros tenemos desde el siglo XVIII hasta ahorita muchísimas formas de castigar a los delincuentes. Desde la Biblia, desde la época de la Biblia nos encontramos, por ejemplo, cómo Josué fue castigado en una cisterna por sus hermanas. ¿Sí? Nos encontramos desde la época de la Biblia. Posteriormente tenemos este castigo muy conocido porque se le llama... ahorita pues se conoce, muchos poetas han intentado hacer tema romántico con esto, pero no es ningún tema romántico y es el Puente de los Suspiros, ¿no? Este Puente de los Suspiros colinda con el Palacio Ducal que está frente a la Plaza San Marcos en Venecia. En este puente, los privados de libertad que pasaban un tiempo bastante grande dentro de las mazmorras paseaban, por así decirlo, por este puente de Venecia y al poner sus pies en tierra, al llegar a tierra, pues los mataban. Entonces, la historia nos dice que el privado de libertad, el recluso, el delincuente, pues allí en ese momento pues lanzaba su último suspiro, ¿no? En ese puente de Venecia, porque luego de ello ya moría. Digamos que el castigo era bien simbólico, porque era mostrarle todo lo que te vas a perder porque te vamos a matar. Es saber que este paseo que me están dando, este último paseo, pues simplemente indica de todo lo que yo me voy a perder por haber cometido un delito. No había tiempo para, digamos, para la reflexión. Cuando venía el paseo por el Puente de los Suspiros, ahí está, ¿ok? Se había acabado entonces la existencia. Era, por supuesto, un castigo menos fuerte que los que les voy a nombrar a continuación, pero un castigo al fin y al cabo, un castigo psicológico, un castigo simbólico bastante significativo. Teníamos los castigos en donde el preso, el recluso, estaba en barcas y paseaba por todos los océanos esposado a las barcas y ellos mismos, con sus manos moviendo el barco. Esto, por supuesto, eran custodiados y simplemente pasaban meses de sus vidas en los océanos. En los océanos, con el sol inclemente, con las lluvias, con las tormentas y pues sin estar en tierra firme por meses. Entonces digamos que también era un castigo bastante fuerte, a pesar de que no eran maltratos dirigidos. Pues estaba alejado de todo, en cualquier momento evidentemente podía morir, si moría pues me lanzaban al mar y ya. De igual forma teníamos la muerte en la horca, la supresión de miembros por la fuerza de 4 caballos, la lapidación y la guillotina. Pero antes de todos estos finales, la persona pasaba una buena temporada de encierro en tumbas subterráneas, en espacios dispuestos para que la persona recibiera un mínimo de aire para no morir en ese momento, pero sin luz, sin espacio para respirar, sin espacio para comunicarse con los demás. En la Europa del siglo XVIII, pues fue donde se usó esta
prisión a través de barcas se llamaba la prisión flotante. Evidentemente ha evolucionado un poco el castigo porque todavía hasta la fecha pues no hemos visto últimamente que suceda pues este tipo de castigo, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo comienzan a cambiar los castigos? ¿En qué momento? Muy bien, tenemos a un autor, ¿verdad?, a quien le debemos que los castigos empiecen a modificarse, y es Marqués Cesare de Beccaria. Este marqués habló en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, de un libro llamado Dei delitti delle pene. En este libro, el marqués nos habla de que exista una reforma penales desde el punto de vista fraternal y humanitario. Digamos que fue la primera persona que empezó a hablar de las penas a través de la reparación del daño psicológico, la reparación del daño moral. Luego de este marqués viene un segundo autor, que es John Howard, autor del libro States of Prison, y este autor nos habla entonces de que el privado de libertad, el delincuente, podía, primero que nada, obtener remuneración de sus trabajos y sobre todo tener la oportunidad de reparar el daño cometido a través de acciones, bien sea a través de dinero, bien sea a través de conductas, pero empezó a ver al delincuente como un ser humano, como yo, como tú, que en algún momento pues cometió algún tipo de delito por alguna situación, pero que no debía ser castigado con la muerte. Entonces digamos que este marqués y este autor Howard fueron quienes abrieron la puerta a lo que es el tratamiento, a lo que es la humanización en el trato con los presos. Digamos entonces que se marca una división entre lo que ya venía siendo el siglo XVIII a nivel de castigo. ¿Gracias a quién? Pues gracias al marqués Cesare y gracias a John Howard.